la demora y empecemos esta clase. Hoy vamos a ver la clase 3. Pues como les decía ahorita a los compañeros, si todavía tienen dudas acerca de cómo establecer una matriz de Markov, ven el video de la clase 1 y repasan con el de la clase 2. Ahora vamos a seguir trabajando con procesos de Markov, pero ya procesos de Markov que tienen una particularidad, que son absorbentes, ¿cierto? ¿Qué es eso de absorbentes? Absorbentes es esa particularidad de que van a haber sistemas que van a tener un fin. Siempre habíamos, la clase pasada habíamos hablado de que Markov iba hasta largo plazo y que eso siempre iba a estar ahí repitiéndose, ¿cierto? Siempre iba a estar el ciclo. Digamos el ejemplo que hicimos en el video que era de las plantas, el agricultor siempre iba a estar sembrando y nunca se iba a acabar pues como ese proceso de la siembra. Pero van a haber otros sistemas donde sí hay un final conocido, que generalmente son dos finales conocidos, dos posibles alternativas de cómo va a terminar el sistema. Esos estados donde va a terminar el sistema se llaman estados absorbentes. Y queremos saber cuál es esa probabilidad de absorción. Entonces, digamos, en la matriz nosotros seguimos representando todo normal, digamos el estado 0, 1, 2 y 3. Y entonces yo paso de 0 a 0, de 0 a 1 y así. Entonces lo sigo representando. Pero digamos que ya no hay estados donde si yo llego a ese estado, me voy a quedar en ese mismo estado siempre. Entonces miren este, 2, si estoy en el estado 2, paso al estado 2 siempre, o sea, con una probabilidad de 1. Y entonces ya quiere decir que ese sistema acabó en ese punto. Tanto el 2 como el 3. Vámonos con un ejemplo para que no vayamos a la carrera, ¿cierto? Para que lo vamos viendo cómo podrían ser esos estados absorbentes. La clase pasada vimos un ejercicio del Medellín y el Nacional que era, teníamos un partido que se jugaba en la zona centro, en la zona defensiva del Medellín, en la zona del Nacional, zona defensiva del Nacional, el Medellín hacía gol o el Nacional hacía gol. Ese fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, digamos que teníamos, el partido empezaba en el centro, una probabilidad de pasar a la zona defensiva del Medellín y otra probabilidad de pasar a la zona defensiva del Nacional, 0,75 y 0,25. Y ya después en cada una de las zonas podía haber gol o podía devolverse al centro. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y si había gol, la pelota volvía al centro. Entonces, el 3 va a ser el gol del Medellín y el 4 va a ser el gol del Nacional. Entonces, cuando había gol, la pelota volvía al centro. Entonces, veamos que eso parecía como que nunca se fuera a acabar ese partido. Entonces, parecía como que nunca se va a acabar ese partido. Simón, estás mostrando algo. Sí, usted no Es ve. el ejercicio. Veo la diapositiva de FIK. Ah, ven es la diapositiva, no están viendo el... Bueno, esperen. Listo, entonces, gracias Mariano. Entonces, estamos viendo, pues en la diapositiva vimos los estados absorbentes, que son un estado donde van a tener fin el sistema. Entonces, recordando la clase pasada, que vimos el ejercicio del Medellín, decíamos como que el gol, el balón volvía al centro. Cuando había gol, el balón volvía al centro. Pero en el punto B, que fue el que también me preguntaron, decían, si el tiempo reglamentario termina empatado, se inicia un tiempo adicional que termina como dejando ganador al equipo que marque el primer gol. ¿Cuál es la probabilidad de que Nacional gane el partido? Entonces, aquí en este caso, en este punto B, me están diciendo que tiene que haber un final.
Entonces, ¿yo cómo represento ese final? Yo simplemente, si hay gol, o sea, gol del Medellín, si Medellín hace gol, el partido se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo en gol del Medellín y paso a gol del Medellín y ya me quedo ahí como de por vida, pues como toda esa semana los del Medellín alegrándose por el gol. Lo mismo con el Nacional. Si el Nacional hace gol, no vuelve al centro, sino que ya se acaba el partido y yo empiezo. Así, Tati, me salvo ahí con ese cinquito. Yo tengo el micrófono prendido del 5. No, pero les fue bien que envió muchos 5. No sé si fue en este 5, pero listo. Oh, eso me especie como por los micrófonos. Revisen bien los micrófonos que uno no se da cuenta. Listo. Entonces, digamos en este punto B, si el tiempo reglamentario termina empatado, se acaba el partido, entonces yo lo represento así. Y ese va a ser el estado de absorción. Los estados de absorción en este caso van a ser los goles. O sea, cuando yo haga gol, el partido se va a acabar. Entonces todos estos estados representan un fin. Listo. Sigamos viendo la teoría, pues la teoría práctica. Y me dice, yo cómo trabajo con estos estados absorbentes. Yo trabajo en estos estados absorbentes con una probabilidad, se llama la probabilidad de absorción, que la represento con una F. Que F es la probabilidad de yo pasar del estado I al estado K, o sea, de ser absorbido por el estado K. Y se representa por esta sumatoria. La sumatoria de J igual a 0 hasta M, que M es el número de estados, de P y J por FJK. Ahorita lo vemos, pues porque la sumatoria se enreda un poco. Ahorita vemos cómo resolver, cómo hallar esas Fs, ¿cierto? Pero esas Fs tienen una particularidad. Son las probabilidades de absorción. Entonces, la probabilidad de yo pasar del estado K al estado K, en este caso. Y entonces, la probabilidad de yo pasar al estado K, si los dos son absorbentes, esa probabilidad es de 1. O sea, si yo ya estoy en el estado, digamos que Medellín hizo gol, como vimos en la matriz, pasar de Medellín a hacer gol siempre va a pasar a que Medellín haga gol. Entonces, se queda ahí porque ya acabó el sistema. Entonces, por eso esa probabilidad, esa F, es igual a 1. Entonces, F de pasar de K a K es igual a 1. O sea, de pasar del mismo estado absorbente al mismo estado absorbente. ¿Por qué? Porque yo siempre ya me quedo en ese estado absorbente. Y la probabilidad de pasar de K a L, siendo L también absorbente, es igual a 0. Es imposible yo pasar de un estado absorbente a otro. ¿Vienen a preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Es, por ejemplo, cuando en el de la siembra, que si se muere la planta, ¿vuelve y se planta la Sí, semilla o no? sí, sí, en ese caso Ah, sí. Digamos que podría ser, si digamos que se muere la planta, se murió, entonces ya ahí sería como que si en un estado que muere la planta, se queda pues en ese estado. Pero entonces en ese caso veíamos que el ciclo se repetía. Eso fue lo que vimos ya las semanas anteriores, que era una matriz de Markov, donde eso siempre iba a estar así, entonces yo siempre iba a sembrar, iba a volver. Pero en estos casos, los absorbentes van a ser donde ya el sistema tiene un fin, o sea, digamos la plantación tiene un fin, el partido tiene un fin. Hace 8 días el partido parecía como que nunca se fuera a acabar. En este caso ya el partido tiene un fin. Entonces, lo que les venía diciendo, pasar de un estado, o sea, la probabilidad, F es probabilidad de pasar de K a L, siendo K y L absorbentes es 0. Es imposible yo pasar, digamos, el ejemplo. Si fuera otro ejemplo, fuera el de una mata que o se muere o da fruto. Esos son como los dos finales. Es imposible yo pasar de una planta muerta a una planta que dé fruto. Entonces, ese es como la lógica de que yo no puedo pasar de un estado absorbente a otro. Entonces, por eso la probabilidad de pasar de K a L, siendo los dos absorbentes, es 0. Y la probabilidad de pasar de L a K, siendo los dos absorbentes, también es 0.
Listo, costos los vemos dentro de 8 días. Esto, Simón, ¿me repites, por favor, la ¿la qué? La primera primera. sí. Este es pasar del mismo estado. Mira que K y K son como el mismo estado. Entonces pasar de que Medellín haga gol a que Medellín haga gol es 1, porque digamos como lo vimos, como se ve en la matriz. Como se ve en la matriz, yo pasar de este estado, del estado 3 al estado 3, siempre paso con 1. Entonces por eso la probabilidad en este caso, F de 3 es igual a 1, ¿cierto? La probabilidad de yo pasar del gol de Medellín a gol del Medellín es 1. Entonces, digamos en este caso, F, yo pasar de 3 a 4, o sea, pasar del gol del Medellín a gol del Nacional, eso es imposible. Entonces, la probabilidad es 0. F es siempre probabilidad. Listo. ¿Alguna duda con la teoría hasta el momento? Aparte, pues no sé si es el ejercicio, pero yo como que entiendo entonces que si Medellín hace gol, va a seguir haciendo goles del resto del partido. No, se acaba. O sea, es como que se acaba ahí. eh, es como una representación, pues. O sea, como que ya el partido se acabó. Listo, gracias. Es el final, eso, exacto. No es como que Como el gol de oro. Exacto, gol de oro. Gol de oro. Ese punto B es el gol de oro. El partido se acaba ahí. Entonces, por eso la probabilidad es como que si, o sea, si Medellín hace gol, o sea, pasar de Medellín hace gol es lo mismo que ganó. Entonces, pasar de que Medellín ganó a que Medellín ganó, pues sí, porque Medellín ganó en ese caso. Entonces, por eso no es como que se quede haciendo goles, sino que ese es el final. Lo importante de estados absorbentes es comprender que ese va a ser el final del sistema, en este caso el sistema del partido, entonces ya se acaba el partido. Y como el partido Entonces, sí, recuerdo que en la clase pasada habíamos dicho que Nacional tenía como 0.66% de hacer gol, entonces sería la es, posibilidad de que ganara el partido, ¿cierto? esa era la probabilidad de hacer gol, como que tenía más probabilidades de hacer gol. Entonces también es la probabilidad de que gane el partido, porque se supone que al final, pues ok, pues no sé, se supone que ese último gol es el que ganaría el partido. Entonces, Ajá. la probabilidad de que gane es la probabilidad de que haga gol, ok. No, entonces ahí ya vamos a tener un diferente, allá es lo que vamos a resolver. Porque aquí ya lo que vamos a resolver es la probabilidad, ¿cierto? Que es F, es probabilidad de que empiece, o sea, empieza, digamos, el tiempo extra, ¿cierto? Entonces empieza en el centro, ¿cierto? Entonces pasar del centro a que Nacional haga gol, que es el 4, ¿cierto? Gol del Nacional es 4. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hallar es diferente porque lo que vimos hace 8 días era a largo plazo. Era como una probabilidad de que Nacional hiciera gol. Entonces, pues, si hacía, esa no era la probabilidad de ganar, esa era la probabilidad de hacer gol. Y entonces, nosotros decíamos que como Nacional tenía más probabilidad de hacer gol, tenía más probabilidad de ganar. En este caso me están preguntando cuál es la probabilidad de que Nacional gane el partido, que es lo mismo pues que hacer gol, pero en este caso es más fácil y más expedito calcularlo con estas Fs. ¿Por qué? Porque yo empiezo con la probabilidad de empezar el partido, o sea, estar en el centro, a pasar al estado 4, que es gol del Nacional. Eso es lo que yo voy a hallar, eso es lo que yo necesito hallar para resolver esa pregunta. ¿Sí es claro, Tomás? Y para todos. Sí, parce, muchas gracias. Listo, entonces eso yo lo tengo que hallar esa F de 0 a 4. A ver. Listo. Entonces F de 0 a 4 yo lo tengo que hallar. A mí me dicen que voy a copiar esta fórmula por aquí. Listo. Entonces yo tendría que hallar la probabilidad de pasar del centro a que Nacional haga gol, y esa es la probabilidad de que Nacional gane el partido. Y lo hago en base a esta fórmula.
Pero también pues como una forma de verlo pues sin acordarse de esa fórmula es saber que f de 0,4 es f de 0 a 4 es igual a la probabilidad. La probabilidad siempre va a conservar este 0, o sea, como este número inicial, ¿cierto? Entonces probabilidad de 0 y yo empiezo a resolver por la sumatoria. Entonces P de 0, 0, la F, sigo resolviendo la sumatoria, en este caso sería pues 0. Y aquí me queda un 4, que es el que viene de este, ¿cierto? Entonces miren aquí, es como el que en la ecuación lo que está cambiando con la sumatoria es esta J y esta J, o sea, como lo de la mitad. Entonces yo siempre lo digo como un sanduchito. Entonces tiene el sándwich de estos panes de 0 y 4 y lo que va cambiando es lo que le pone la mitad del sándwich. Entonces P, que P siempre va a conservar el 0, pero en este caso ya sí pasó a 1. F de 1 y 4. Así sucesivamente. P de 0, que ya pasó a 2. Paso a 2. 2 intermedio. El 4 más P 0, 3, listo. Así pues hacemos pues la ecuación en base pues a lo que nos dice esa sumatoria y ya con base con esa ecuación vamos a ver qué nos aparece, pues porque ahí ya nos vamos a ver que vamos a tener que hacer otra ecuación y también algunos términos se nos van a ir desapareciendo. Y también veamos pues qué significa cada P. Listo. Inicialmente esta es la ecuación pues con, digamos, la ecuación planteada de esa forma. Las F son incógnitas que yo estoy tratando de resolver, haga de cuenta unas X, cualquiera. Las P sí van a estar dadas por lo que yo tenga en la matriz, ¿cierto? Lo que yo tenga en la matriz es lo que corresponde cada P. Entonces P de 0, 0, entonces 0, 0. Vemos que en la matriz es 0. P de 0, 1, 0, 1. Entonces la matriz es 0,75. Entonces que este P de 0, 0 es 0. P de 0, 1, 0,75. P de 0, 2, 0,25. P de 0, 3, 0. Y P de 0, 4, 0. Entonces estoy sacando esos números de aquí, de estas P que tengo yo en la matriz. Listo. Ahora, ya aquí podría tener yo la ecuación ya formulada. Recordemos que estas F son incógnitas.
Y también, digamos, en este caso, no afecta mucho. Pero este f de 3, 4, ¿a qué es igual? Aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos el pastel f de 3, 4 es igual a 0. Pero igual, pues como se va a multiplicar con 0, no aporta. Y este f de 4, 4, aquí diríamos que f de 3, 3 es 1. Aquí f de 4, 4 es 1. Pero igual pues está multiplicando por 0, entonces no aporta nada. Listo. Entonces podemos decir que Parece que pena. Entonces las únicas que no quedan como incógnitas son las que no son estados de absorción, ¿cierto? exacto, sí. Esas son las P, o sea, las P son probabilidades que vienen dadas de la matriz. Y las que no tienen pues relacionados a estados de absorción, es como que estas ya desaparecen. Pues, digamos, listo, entonces ellos ya pues se hace 0 por f de 0,4, que es igual 0, 0,75 por f de 1,4, de 1,4 más 0,25 f de 2,4. Listo, así me quedó toda la ecuación me quedó en esto. Las f son incógnitas. Entonces yo tengo que, bueno, tengo 3 incógnitas aquí y solo una ecuación. Tengo que seguir sacando ecuaciones. Entonces tengo que sacar la ecuación de f de 1,4. La ecuación de f de 1,4 va a ser igual. Entonces empezamos P, la 1 se conserva y empiezo a alternar por lo de la mitad. F de 1, 0, f de 0, 4, ¿cierto? Más P de 1, 1, f de 1, 4, más P de 1, 2, f de 2, 4, más P de 1, 3, f de 3, 4, más P de 1, 4, f de 4, 4. Así me queda f de 1, 4 planteada. Pero yo empiezo a resolverla. F de 1, 4 es igual. Estas P ya van dadas es por los que tengo en este cosito de la mitad. Entonces vea que lo que tengo en la primera fila, solamente tengo sin ceros, P de 1, 0 y P de 1, 4. Entonces P de 1, 0. El resto todo se me cancela con 0. Entonces este es igual a 0. Este es igual a 0. Este es igual a 0. Entonces lo que queda es 0,8 f de 0,4 más 0,2 f de 4,4. Listo. Y esta ecuación me queda así. Ya me queda listo. ¿Qué más le puedo hacer a esta ecuación? F de 1, 4. Ese f 44 no es 1. Exactamente. F de 1, 4 es igual a 0,8 f de 0,4 más 0,2. Siempre 0,2 porque ese f de 4,4 es igual a 1, porque es pasar del estado de gol de Nacional a gol de Nacional, que es decir que se acabó el partido ganando Nacional. Eso fue lo que pasó. Entonces ya no, nada lo puede cambiar. Entonces por eso me queda esta ecuación. Listo, entonces ya tengo dos ecuaciones. Dos incógnitas. Faltaría encontrar la tercera. Es f de 2,4. Sin hacerla toda. Entonces sabemos que f de 2,4 me va a quedar este 0,6 por ahí, ¿cierto? Este 0,6 que va a estar ligado a f de 0,4, ¿cierto? Que es el primer término. Y 0 más 0,4
F de 3, 4. Listo. Entonces dejo, así me quedaría F de 2, 4. Si quieren, vamos a ir rápido para que no se confunda. F de 2, 4 es igual a P de 2, 0, F de 0, 4 más P de 2, 1, F de 1, 4 más P 2, 2, F de 2, 4 más P 2, 6, F. Entonces me queda, yo veo que en esta fila, o sea, esas P's, solamente tengo en este 0,6 y este 0,4, lo que me da este resultado. Pero, ¿qué más le puedo hacer yo a esta ecuación? Entonces, F 3, 4 de 0. Exacto. 3, 4, 0. En este caso era 1. En este caso es 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0, 6, F de 0, 4. Solamente es. Entonces ya tengo está por aquí. Y está por aquí. Listo, ya tengo esas 3 ecuaciones, 3 incógnitas y las resuelvo. Es un sistema fácil pues, de resolver. Y pongámoslo aquí. Vamos a ver pues cuánto nos da. Recuerden que es en problemas clase 2, que es lo que a ver qué le pasa. Bueno, recuerden pues este ejercicio lo hicimos la semana pasada. Pero en el punto B tenía que ver con el tema que hemos visto, que vemos esta semana, ¿cierto? Entonces por eso es que lo recogemos. Dice que la probabilidad de que gane Nacional es 0,6. Entonces la probabilidad de que gane Nacional sería del 60%, ¿cierto? Ahora, otra cosa, si yo quisiera saber listo. Otra cuestión. La probabilidad de que Simón, sí, ¿por qué en la de F1.4 se cancela P1.2, F2.4? en la F1.4 Arriba, esta. arriba, la de la mitad.
Ah, porque P12, porque la matriz habíamos visto que esto era 0, ¿cierto? Ah, claro. La probabilidad es igual a 0. Pues por eso es que se cancela. Listo. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora una cosa que les iba a decir es que la probabilidad de que ganen Nacional, o sea, pasar del estado 0 al estado 4 es 0,6. No es lo mismo que... Entonces el complemento, lo que les iba a explicar era que el complemento, la probabilidad que gane Medellín, pues ese va a ser el complemento, ¿cierto? Entonces la probabilidad que gane Medellín es 0,4. ¿Por qué? Porque siempre las Fs de, digamos, de un estado X normal, ¿cierto? Un estado normal, que va a un estado absorbente, como el estado absorbente 1, la probabilidad de X al estado absorbente 1 más la probabilidad de ese X al estado absorbente 2 es igual a 1, ¿cierto? Si yo empecé el partido, o sea, empecé el partido en el centro, o sea, en 0, yo termino o con una victoria de Nacional o con una victoria de Medellín. En alguno de los dos finales tengo que acabar. Entonces, por eso, esas dos probabilidades son complementarias. Entonces, la probabilidad, el partido empieza en el centro y en algún lado tiene que acabar. Puede que se queden ahí jugando toda la vida, pero tiene que acabar con un gol, porque algún día van a hacer gol. Entonces, por eso, estas probabilidades de absorción son complementarias. Es diferente a decir que estas Fs que vemos aquí suman 1, no. Estas Fs no suman 1 como la vez pasada, no tienen nada que ver. Digamos, por ejemplo, si f de 1, 4 más f de 1, 3, también debe ser 1. O sea, pasar del estado 1, que es zona defensiva del Medellín, a gol del Medellín, gol de Nacional más la probabilidad de pasar de la zona defensiva del Medellín al gol del Medellín es 1. Entonces, siempre que yo inicio, yo estoy en un estado con las Fs a un estado absorbente, esa probabilidad es 1. En alguno de los dos lados debe acabar. Si hay más estados absorbentes, porque puede que haya 3 estados absorbentes, pues entonces yo le agrego otro estado absorbente. Entonces, la probabilidad de... Lo que quiero decir es que ustedes deben considerar los finales y mirar, pues, mirar que en el estado que empiezo, en algún lado, en alguno de los estados absorbentes voy a acabar, entonces por esas probabilidades de absorción van a ser iguales a 1. ¿Listo? Vamos de eso, lo... Simón, qué pena. Sí, Entonces, o sea, el vector de la solución general al final no debe sumar 1, ¿cierto? no, En este caso. en este caso no. Y qué pena, ahora sí lo hice bien. Te daba 0,6, 0,68 y 0,36. Ya ve. Sí, sí. Sí. Listo, gracias. O sea, exacto. Esas 3 no tienen que sumar 1. Es como lo que a veces, como se recuerdan de la vez pasada, que las pi sí tienen que sumar 1, porque las pi son las probabilidades a largo plazo y a largo plazo tiene que estar cubierto todo. Esas sí suman 1, las de la semana pasada. Pero estas f's que hayamos aquí, que hayan ustedes con estas ecuaciones, entre esas que hayan no debe sumar 1, no. Lo que debe sumar 1 es el complemento, pues el otro fin posible. Listo. Hagamos un ejercicio nuevo para seguir repasando pues este tema de los estados absorbentes. Esta es la clase práctica. Se tiene que un ratón encerrar una casa dividida en 4 espacios con diversas entradas: salón, cocina, habitación y hall de entrada, y las siguientes puertas de comunicación entre los espacios.
Entonces ya ese es el mapita. Y dicen que el ratón tiene, cuando está en cualquier espacio, una igual probabilidad de pasar a los espacios adyacentes. Si el ratón sale al exterior, no puede volver a entrar a la casa. Y me dicen que construye la matriz de transición. Entonces, en este caso, los estados de la matriz, también que las probabilidades de lo que se está moviendo es el ratoncito. Entonces, los estados van a ser sitio donde está el ratón, ¿cierto? Y el ratón puede estar en la sala, en la habitación, en la cocina, en la entrada y en el exterior, ¿cierto? Aquí en sala, habitación, cocina, entrada y exterior. Esos son los estados, digamos que fáciles de hallar. Y cómo se va a ir moviendo, cómo va a ir pasando de cada estado, me dicen que pasa con una probabilidad adyacente a los que se comunican. Entonces, digamos, el ratón empieza aquí en el salón, está en el salón. Miren que puede pasar a la entrada, puede pasar a la cocina o puede pasar a la habitación. Puede pasar a 3 espacios. No se queda ahí. Me dicen que por algún lado se pasa en el periodo. No, aquí el periodo es pues como indeterminado, como cuando cuando el ratón se mueve. Entonces puede pasar a la habitación, sí, con 1/3 de la probabilidad. Puede pasar a la cocina, sí, con 1/3 de la probabilidad. Y puede pasar a la entrada con 1/3 de la probabilidad. Entonces, digamos, estamos en estado absorbente, ¿cierto? Pero tenemos que igual sacar los estados y mirar cuál es el periodo y construir la matriz en base a las probabilidades. Lo que vimos la clase 1 siempre va a aplicar para Markov. Pues para Markov transicional, para el Markov matriciano. ¿Cierto? Entonces tenemos que igualmente sacar los estados, ya los que tenemos, y las probabilidades. Entonces para que hagamos ese repaso. Y si, recuerden, si no les queda muy claro, igualmente yo en la asesoría los puedo orientar, me escriben y recuerden que mi asesoría son los jueves de 4 a 6 y programamos pues una reunión. Entonces para que la recomendación es como que no se queden atrasados con lo que es Markov, porque cada vez son ejercicios más complejos, entonces deben tener pues como bien las bases. Listo, entonces la habitación puede pasar a la cocina o al salón, entonces solamente puede pasar a 2, pues, la probabilidad es de 1/2. Habitación. Y no puede pasar la entrada, y no puede pasar al exterior. La cocina tiene 3 a los que puede pasar. Entonces puede pasar al salón, puede pasar a la habitación, a la cocina y puede pasar a la entrada. Y el exterior no. Y la entrada también tiene 3, el salón, la cocina y el exterior. El salón, a la habitación no pasa, la cocina, la entrada no se queda y al exterior. Y miren, si pasa al exterior, me dicen, si el ratón sale al exterior, no puede volver a entrar a la casa. Entonces aquí empezamos a ver, entonces si ya se acabó el jueguito, se acaba el jueguito, quiere decir que el exterior no puede volver a entrar a la casa, o sea que no puede volver a pasar a este, entonces siempre se va a quedar afuera. Entonces ya vemos, hay un estado absorbente. Listo, entonces ahí es la matriz de transición, ¿cierto? Pero siempre, bueno, es una cosa que no les había dicho, siempre deben haber es como 2 fines posibles para poder como operar más fácilmente, ¿cierto? Entonces, ya en el B,
En el B sí me dicen. Suponiendo que actualmente el ratón se encuentra en el salón, calcule la probabilidad de que si se pone queso envenenado en la cocina, el dueño del ratón mate al ratón y la probabilidad de que escape a la calle. Entonces, sí, hola. No, disculpa, Simón, se me abrió el Bueno, micrófono. listo. Entonces ahora en el punto B, lo que nos dice es que el dueño quiere matar ese ratoncito tan cansón. Entonces lo que hace es que pone un queso envenenado en la cocina y él se lo va a comer. Entonces quiere decir que si pasa a la cocina, se va a quedar en la cocina para toda la vida porque ya va a morir. Entonces que ahí, ese va a ser el fin del ratoncito. Entonces vean, este va a ser el otro estado absorbente, o sea, el otro final posible. Y entonces ahí yo ya sí puedo, bueno, me están preguntando. Me están preguntando. Actualmente el ratón se encuentra en el salón, ¿cierto? Entonces la probabilidad, o sea, la de absorción del ratón que se encuentra en el salón, si se pone queso, de que lo mate con el queso envenenado en la cocina. Entonces la probabilidad de pasar del salón a la cocina y cuál es la probabilidad de que escape. La probabilidad de que pase del salón al exterior. Como vimos ahorita en lo último, estas dos probabilidades son complementos. Entonces yo hallo una y hallo la otra fácilmente. Entonces hallemos la F del salón. De la cocina, perdón. Entonces la probabilidad de pasar del salón a la cocina, ¿cierto? Aquí, a la P, perdón. P de S. Aquí digamos que eso es un poquito más difícil por no tener números, pero pues uno lo va viendo ahí con lo que está en la matriz. La probabilidad de pasar de S a S, ahora S, entonces aquí sí empiezo a cambiar H más H, C más la probabilidad de S, C, F de C, C, más la probabilidad de S, de E, más F por F de N, C, más probabilidad de X, F de X, C, ¿cierto? Con otro color. Son las probabilidades. Porque no acordemos pues que ya ahorita lo vimos bien, es lo mismo, es el sanduchito, le voy cambiando las carnes de la mitad y así más fácilmente pues no tengo que acordarme de para que lo detallen ahí bien, no sea como un montón de números. Eso es lo que nos da la primera al resolver, pues, el plantear la ecuación. Y ya le ponemos números a eso. Este es un 0, FSC, más 0,33, FHC, más 0,33, FSC, más 0,33, FNC, más 0, FXC. Así ya es con números. Recuerden que las F son incógnitas.
y quedaría pues ya anulando 0,33 f de HC más 0,33 f de CC más 0,33 en C. Listo, así quedaría. ¿Qué más le puedo hacer a esta fórmula? La probabilidad de la cocina es 1. Exacto. Aquí este se me va con un 1. Y queda que f de SC es igual a 0,33 f de HC más 0,33 solo más 0,33 f de la entrada a la cocina. Listo, entonces aquí ya tengo 3 incógnitas, entonces igual yo las tengo que sacar esas ecuaciones. Entonces f de h a c, ya vimos pues ampliamente cómo se resuelve, entonces vamos de una, vamos a la h, c, entonces h, c, venga aquí, tengo la probabilidad de un medio, ¿cierto? Bueno, pongo 0,5, que es este, ¿cierto? Que va ligado a f de S, C, que es la primera S, C, ¿cierto? Como aquí. Más, pues aquí este 0 igual me va a anular, entonces cojo este punto 5. Este punto 5 es de la F de C a C, entonces F, C a C. Este 0 se me va a anular y este 0 se me va a anular. Entonces me queda así. Y como vimos, como nos pasó igual arriba, aquí vamos a quedar con f de SC más 0,5. ¿Por qué? Porque este f de SC es igual a 1. Ahora, Qué pena, porque es que la primera es f de SC que hay. bueno, listo, recuerda que f de HC es igual a P de HS, ¿cierto? O sea, recuerda que la P conserva como este primer término. Y yo ahí sí empiezo a hacer la sumatoria F. Entonces, esta primera sumatoria va con S y la F conserva el último. C. ¿Sí ves? Sí, gracias. Pues, lo mejor siempre es pues, cuando uno está practicando hacerlo completo. Digamos aquí H, ya paso, es AH, ¿cierto? Entonces H, FHC y así sucesivamente. Vamos que empiezas a alternar lo que va en medio. Digamos la P conserva pues ese primer término, por así decirlo, este primer estado, y la F conserva el último, que es el absorbente. Igual aquí, entonces F en AC es la probabilidad de la entrada al salón, de F al salón a la cocina, más la probabilidad de la entrada a la habitación, de la habitación a la cocina, y así sucesivamente. La probabilidad de pasar de la entrada a la cocina es igual a 1/3 de SC de FSC más este tercio aquí que viene por la cocina en la cocina, ¿cierto? Es el que se me va a volver 1. Y 0,33 al exterior. 0,33 es el F del exterior a la cocina. Pero aquí, doble vinco. Tengo que F de entrada es igual a 0,33 F de SC más 0,33
0,33, ¿cierto? Así me queda. ¿Por qué? Porque miren que este f de cc es 1 y este es f de x, que es el otro estado absorbente, el exterior, y la cocina. Entonces este igual a 0. Entonces, por eso no me aparece ningún término ahí. Ya me quedan este. Y este. Con las tres ecuaciones, las tres incógnitas, lo hallamos y cuando lo hallemos, sacamos el complemento. Vamos a ver. Y vemos que dice el ratón encerrado. Estas probabilidades la resuelven. Y da que la probabilidad de salón a la cocina es 0,846. Y por complemento, hallamos la que se vuelve. Entonces, la probabilidad de pasar del salón a la cocina es que lo maten, pues que lo envenenen, 0,84. Y el complemento es pasar del salón al exterior, es decir, que se logre escapar. Esta clase práctica está en Minaslab para que también la revisen. En Minaslab, voy a revisar a ver si por qué. En Minaslab, recuerde que pueden encontrar la clase práctica y los problemas. Y ya dentro de 8 días, el quiz va a ser de uno de esos problemas. El quiz va a ser de estados absorbentes. Entonces, ahí van a encontrar ejercicios de costos. Igualmente los pueden ir resolviendo, pero costos los vamos a ver con más profundidad en la siguiente clase. Entonces, ¿a cuál se deben concentrar en este primer ejercicio? Se concentran en el problema 1 y en el problema 3, ¿cierto? El 1 es de estados absorbentes, el 2 es de costos, el costos es como una forma pues de representar, o sea, de resolver al final las matrices, pero no tiene como nada de extraño. Lo pueden ir haciendo igual. El 1, el 3. Listo, entonces se concentran en el 1 y el 3. De igual manera, pues para que vayan repasando, pueden hacer los otros, pero les recomiendo como para el quiz se concentren en los problemas 1 y 3. Listo. Simón, pues por favor, volver a mostrar la pizarra donde hiciste el ejercicio. Listo, espérate, a ver. Yo- Listo, recuerden que cualquier duda me escriben correo, por WhatsApp y si necesitan pues la asesoría en videollamada, pues me dicen el jueves de 4 a 6. Este video lo voy a subir pues al Drive y también al YouTube, pues porque hay veces que el Drive pone más problema, entonces para que estén como los dos lados. Y ahí lo pueden repasar. Listo.
Simón, yo tengo una duda. Sí. Es que no me quedó muy claro cómo empezar a sacar como las ecuaciones, o sea, el f sub i j. Ah, de cómo saber cuál es el que toca. Ajá, porque tú ahí sacaste tres, ¿no? Y empezaste a reemplazar, pero no sé cómo, o sea, como cuáles escoger. Ah, bueno, mira, el primero, o sea, el primero, que es como el que puse aquí en mayúscula y grande, es lo que me están preguntando. A mí me están preguntando, suponiendo que actualmente el ratón se encuentra en el salón, entonces el estado, el primero que vas a poner de la F es el salón, ¿cierto? Actualmente está en el salón. Calcule la probabilidad de que si se pone queso envenenado en la cocina, el dueño mate el ratón. Entonces, calcula la probabilidad de pasar del salón a la cocina, que es donde está el queso envenenado. Entonces, por eso la F, de pasar del salón a la cocina. Y la probabilidad de que escape a la calle. Entonces, actualmente está en el salón y la probabilidad de que escape a la calle. Esa es claro, esa mayúscula. Eso es lo Esas dos sí, sino que listo. tú luego cogiste otras. Pues Eso, la primera y listo. Entonces, ya empiezo a resolver la primera. La probabilidad, la F de pasar del salón a la cocina, esa probabilidad, y yo la empiezo a resolver, ¿cierto? La empiezo a desarrollar, sí, sí, perdón. sí. Y aquí le pongo las probabilidades. Y mira que aquí me aparecieron unas Fs nuevas. Mira esta F que es una incógnita. F de HC, ¿cierto? Y aquí me apareció esta otra. F de la entrada a la cocina. Entonces esas dos incógnitas adicionales que me surgieron, yo las tengo que desarrollar para poder tener la ecuación y para poder resolver el sistema. Entonces, Ah, listo. Súper, gracias, ya entendí. eso. Muchas Listo, ¿no? Excelente. Y ya ahí pues, si ven, siempre pasa esto mismo, como que mira que se empieza a cancelar y ya no aparecen más. Mira que aquí ya se empezó a cancelar. Entonces yo sigo pues como atado a esa primera que estoy hallando. Entonces mira pues como termina al final, que no me salen más adicionales, sino que ya tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces ya ahí puedo resolver el sistema. Listo. Simón, qué pena. Y al final, ¿cuánto fue que dio el resultado? 0,84, 62. Listo, gracias. ¿Sí te dio? Sí, sí, gracias. Ah, bueno, perfecto. Listo, Ricardo, yo te lo corrijo. Cualquier corrección de esas me dicen, eh, me escriben, listo. Cualquier error sí, a veces un error de digitación, yo se los valgo, pues, porque sí, obviamente, pues, da mucha rabia uno equivocarse en una bobada de esas. Listo. Muchachos, muchas gracias por asistir. Yo les comparto esta grabación. Feliz tarde. gracias. Muchas Hasta luego. gracias.